Bueno, recién hablábamos de la Mishnah 1. Moshe recibió la Torá en el Sinaí y se la transmitió a Yehoshua. Yehoshua, que sabemos que Yehoshua bin Nun, Josué, se la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas. Y los profetas se la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. ¿Quién era esta gran asamblea? ¿De dónde salió esta gran asamblea? Esto es un poquito de historia. La gran asamblea, en hebreo se dice Knesset Hagedolá, la gran asamblea, es según la tradición rabínica judía, una asamblea de sabios que fue creada en la época de Esdras Hasofer, el escriba. No se sabe muy bien acerca de la cronología, quienes participaron exactamente, pero sí se sabe, por ejemplo, que tenía entre 70 y 120 sabios que participaban de la asamblea, y que entre ellos, algunos que formaron parte, obviamente que dijimos, Esdras, pero también algunos profetas conocidos, porque sus libros están dentro de los cánones. Ahí se terminó de bajar el video. Bien, perfecto. Y siendo estos, por ejemplo, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hay uno de los miembros de la Knesset Hagedolá, fue Mordejai. Mordejai. El del libro de Esther, el libro de Esther, ¿cómo se llama? Mordejai, el tío de Esther. Él fue parte de la Knesset Hagedolá también. Nehemías y Yehoshua, el sumo sacerdote de Israel, estuvieron entre ellos. Ellos fueron los que establecieron el canon bíblico, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como el Tanaj. Ellos formaron el canon. Entonces, también fueron los que formalizaron la liturgia de oración, que establecieron la Amidá, Shemone Esre, también conocida como las 18 bendiciones, y establecieron una estrecha conexión entre las oraciones y la adoración en el templo de Jerusalén, en la época que el templo existía, con el objetivo de combinar justamente los servicios de oración de la mañana y de la tarde con los momentos de ofrenda, el Korban Tamid, y las ofrendas nocturnas con la limpieza de las cenizas del altar. También la festividad de Purim fue instituida por estos sabios. Así que la gran asamblea, digamos, ocupó un papel central en lo que es la vida judía, y gradualmente fue desapareciendo y dio paso a los sugot. Los sugot, ¿qué son los sugot? Estas parejas. Estas parejas que yo estuve charlando un poquito, de la cual hubieron 5 parejas, la quinta pareja justamente fue Gilel y Shammai. Estas parejas estaban generalmente, de acuerdo a la tradición, estaban compuestas por uno que era el presidente, o el Nasi, que hablábamos recién, del Sanedrín, y el otro el vicepresidente, o el padre, se llama Av Beitin, el padre de la corte. Así que así es que se fue formando todo esto, así es que llegó a la gran asamblea, y la gran asamblea, ellos dijeron 3 cosas: sean cautos en el juicio, formen muchos discípulos y hagan un cerco a la Torá. Así que justamente si estamos hablando acerca de cosas que nos van a ayudar a los jóvenes, todavía me considero joven, a los jóvenes nos haría muy bien, o cuando yo era aún más joven, me hubiera hecho muy bien prestar atención a esto. Justamente lo que dice la gran asamblea es una de estas 3 cosas. La primera, ser cauto en el juicio. Uno muchas veces no es cauto, no es una persona que diga, bueno, ok, no voy a sacar no voy a hacer mis juicios tan rápidamente, voy a parar, voy a ver cómo
dice la Torá que yo tengo que cobrar según en esta ocasión. No, uno saca el juicio rapidito. Entonces, lo que está diciendo, lo primero que dicen los padres es, ok, no saques tus conclusiones tan rápido, sé cauto. Qué importante, no sé, a mí me parece re importante. No solamente para la vida día a día, sino para el estudio de la Torá. Uno por ahí recibe una luz sobre un temita y dice, ah, ya lo entendí, esto es esto, así, así, y ya lo quiero salir a decir, a enseñar, a contar, pero no, uno tiene que dejar madurar el conocimiento. Uno tiene que dejar que las cosas que uno aprende primero se hagan carne en uno, que maduren, que las podamos, justamente como hacen los animales kasher. El animal kasher tiene, por ejemplo, por excelencia, es la vaca, que tiene varios estómagos, y entonces es un rumiante, ¿no? Mastica una y otra vez para digerir algo, y nosotros tenemos que comportarnos de esa manera también, tenemos que tratar de digerir una y otra vez lo que aprendemos, antes de que realmente ahí lo podamos interiorizar y hacerlo parte de nosotros. No sé qué piensan ustedes. Ya con esto primero a mí ya me enseñó muchísimo, ¿no? O sea, a mí me hace que yo soy bastante chispita, estoy un poquito a pleno, me frena un poquito y me dice, ok, primero antes, no saques tus conclusiones tan rápido, ¿no? Y eso también ayuda a las personas que tal vez somos, voy a poner así como un X, ¿no? Hay algunas personas, o muchas veces las personas, ahí está mejor dicho, somos rápidos para juzgar a alguien, y por eso ese juzgar a alguien se llama prejuicio. No llegué al juicio que yo ya tengo una concepción de alguien o de algo. Y esos prejuicios generalmente son malos, porque no permiten que nosotros analicemos algo o a alguien con justicia. Entonces, lo primero que dicen estos sabios es ser cauto en el juicio. A ver, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué les suena? Así suman y no soy solamente yo. Yo pienso lo mismo, y más en el tema de los prejuicios. Y es que la verdad, mira, el beneficio de la duda es tan maravilloso. Mira, una vez una persona publicó algo en su Facebook, cuando eso ya era cristiano, y estaba en el movimiento de hablar en lengua y eso, y todo lo que ella hacía, y una emoción, y esa persona publicó una frase que hasta el día de hoy no se me ha olvidado, que dice, una de las manifestaciones de que se tiene el espíritu es controlar lo que se dice. Y yo dije por dentro, eso fue a mí que me lo dijo. Tú vas a ver ahora lo que yo lo voy a hacer. Y algo dentro de mí me dijo, no lo hagas. Y yo no lo hice. Y precisamente, más adelante me di cuenta de que no fue una indirecta. Y desde ese día empecé a usar el beneficio de la duda y a comer de sus deliciosos frutos. Uno tiene mucha paz, eso genera mucha paz, el no tener prejuicio. Llega un momento donde me llega un prejuicio de alguien y a mí mismo me dice, cállate, tú no sabes lo que estás diciendo. Mentira, posiblemente tú estés equivocado, tú no conoces a esa persona. Y tengo como ese cerco ahí de tantos años que me ha ayudado mucho porque en verdad es difícil recibir un bochorno por un prejuicio. Bueno, justamente la vergüenza la vergüenza es todo un asunto, ¿no? Porque dicen que si uno le hace pasar vergüenza a alguien, es como si lo hubiera matado, porque la cara se le pone roja, de hecho, se le llena de sangre y es como si uno lo hubiera matado. Cuando uno hace pasar a alguien vergüenza, pero cuando uno siente vergüenza, en realidad lo que está pasando es que alguien está muriendo, sí, el orgullo. Me están hiriendo el orgullo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De provocarla, y cuando yo estoy pasando vergüenza, dicen que, los sabios dicen que cuando una persona es insultada, por ejemplo, que es un momento de mucha vergüenza, entonces una persona se tiene que quedar en silencio.
que es la máxima, al quedarse en silencio la persona es la máxima muestra o prueba de que la persona está venciendo su Yetzer Hará, porque uno no se está defendiendo, ¿no? Y muchos de los rabinos lo pasaron durante el tiempo de la Shoah, ¿no? Cuando los insultaban, les cortaban la barba y ellos se callaban y quedaban en silencio. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué no decían nada? ¿Por qué no insultaban? ¿Por qué no decían cosas? Simplemente porque ellos estaban ejerciendo esa mitzvah. Bueno, también hay algo muy llamativo. ¿Por qué empieza la Mishnah diciendo todo esto? Vino desde Moshe, vino de esto, vino de acá, vino de acá, vino de acá, ¿no? ¿Por qué empieza desde ahí? Y nos contesta Rab Obadía Bartenura, esto está en el Pirkei Avot, la edición que todos ustedes conocen. La explicación dice lo siguiente: este Masejet no trata sobre alguna de las mitzvot de la Torá, como hacen los demás Mishnayot, las demás Mishnayot se dicen en plural, ¿ok? Sino que todo su contenido son palabras de musar y buenas cualidades. Musar es ética, ¿ok? Moral. Y también los sabios de los diferentes pueblos compusieron libros de ética, ¿no? No es que solamente los judíos han escrito sobre ética, ni hablar de los griegos. En un grado menor, acá tenemos, en Argentina tenemos lo que se llama el Martín Fierro, ¿no? Es una obra muy conocida sobre Musar, donde se encuentran varias cositas que uno agarra y dice, hey, esto está bueno. Por ejemplo, uno de los dichos dice, los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera, pues si no están unidos se lo comen los de afuera, dice, ¿no? Y eso se llama a la hermandad. No es que, entonces está diciendo, no es la única fuente de Musar del mundo. Los demás sabios de diferentes pueblos compusieron libros de ética donde volcaron según su pluma, ¿no? Según su parecer, volcaron la pluma según su parecer y entendimiento de cómo se debe comportar la persona con su prójimo. Por eso es que este Masejet empieza de esta manera. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí, para enseñarnos que el musar y las buenas cualidades que se citan en el Pirkei Avot no las dijeron los jajamín porque se les ocurrió, sino que directamente fueron enseñadas por Akadosh Baruj Hu, que es el Eterno, en el monte de Sinaí. Entonces está dándole esto que vamos a recibir ahora, que vamos a enseñar ahora, que vamos a decir ahora, no es porque se nos ocurrió a nosotros o nos pareció bueno, porque ya como dijimos en otras clases, en otras charlas, lo bueno en este mundo no está muy claro. Lo que a mí me parece bien, a otro le puede parecer mal. Entonces, en este caso, como viene de Kadosh Baruj Hu, ya es una máxima. ¿Okay? Y debemos, justamente cuando una persona innova en leyes éticas, justamente en buenas cualidades, él y todo su entorno se encuentran en un gran problema, ya que cada uno considera que esa persona, que uno está en lo correcto y el otro, el compañero, está en lo incorrecto. Justamente, siempre que hay muchas veces que uno comparte la fe o que lo invitan a compartir la fe, y yo me acuerdo de una persona que me decía, ok, yo te dejo decirme, pero vos también aprendé de mí, ¿no? No es que, o sea, aceptame algo de todo lo que te digo, ¿no? Porque siempre se tiene como la otra persona como incorrecta y yo estoy en lo correcto. Por eso es que yo me guardo un poquito cuando estoy acá diciendo, esto lo pienso yo, no es una máxima. Pero la máxima, en este caso, viene de que este musar, todas estas palabras, vienen de Akadosh Baruj Hu. ¿Quién fue? El que creó a la persona, al ser humano, conociendo a la perfección, las falencias, los malos instintos, y justamente es él quien es digno de instruir por el camino que se tiene que caminar. Entonces, el Midrash de Shmuel, explica otra razón de por qué al comienzo de este Masejet se escribe el orden. Masejet es tratado. De este tratado se escribe el orden de recepción de la Torá, porque la Torá y la sabiduría no tienen subsistencia y no son dignas que las posea quien no antepuso ante ellas el temor al pecado. Como dijeron los sabios de bendita memoria, cuando el temor de cometer un pecado precede a la sabiduría, entonces esta perdura.
Interesante ese enunciado. Entonces vemos que el temor a Hashem es imprescindible para que se conserven la sabiduría y la Torá. Vieron que a veces hablábamos que el servicio por amor es principal sobre el temor. Bueno, en este caso, el temor a Hashem, como dice el profeta Isaías en 33:6, el temor a Hashem conforma un tesoro para la persona. El Irat Shamaim, que significa el temor del cielo, de Moshe Rabenu y Yehoshua y el del resto de los Jajamín, es los que le permitió recibir la Torá y legarla a las generaciones que siguieron. Entonces, de acá aprendemos que todo el que desea estudiar Torá debe incorporar primeramente Irat Shamaim y buenas cualidades. ¿Cuántos quieren? Creo que todos los que están acá, no voy a preguntar como en la iglesia. Levanto su mano, ¿quién quiere aprender Torá? No, todo el mundo quiere aprender Torá, ok. Acá nos dicen los abogados, ok, ¿querés aprender Torá? Bueno, primero que nada, temor del cielo y buenas cualidades. Esto es muy importante. Yo creo que cuando yo vi esto, yo dije, ok, yo no estoy listo para aprender nada porque todavía no perfeccioné mi Irat Shamaim. ¿Qué significa Irat Shamaim? ¿Cómo lo puedo ver? Muchas veces uno se da vuelta para ver si hay alguien. Muchas veces en la calle, cuando uno va en el vehículo, mira para los costados a ver si viene alguno de la policía. No viene nadie. Vamos, pasamos el semáforo en rojo. ¿Por qué miro para los costados? Para ver si hay alguien que me ve. Pero no miré para arriba, ¿no? Que hay alguien que siempre me ve. Entonces, ese Irat Shamaim me va a mantener ahí. Y tiene lógica. ¿Por qué lo digo? Porque tiene lógica. La sabiduría de la Torá, muchas veces uno la dice, bueno, me refreno, pero si alguien no me ve en un momento de debilidad, miro para los costados, no hay nadie, ok, no pasa nada. Pero si yo sé siempre que hay alguien que desde los cielos me mira, por eso se llama temor del cielo, entonces yo sí me voy a frenar. ¿Entienden por dónde viene lo del Irat Shamaim? Está Huguito. No me la muté, por lo menos escucho a alguien. Me siento re solo, che, pongan una cámara. Oh, pobrecito. No, pero mirando acá a los hermanos. Así que, Luz, Shabbat Shalom, soy Luz, un gusto. Ajá, ¿acaso soy yo mejor? Exacto, Luz. Perfecto. Así que, bueno, eso es en lo que respecta a por qué se enuncia primero toda de quién recibimos la Torá. Así que, no sé si alguien tiene algún comentario más. Conforme a eso, sean prudentes en el juicio. Vamos a seguir analizando cada una de las 3 frases. Esta es una advertencia también para los jueces, que no dictaminen el veredicto precipitadamente, ya que es posible que descubran nuevos asuntos concernientes al juicio que no hayan descubierto antes. Por lo tanto, el Dayam, pues, requiere de una gran serenidad y una cautelosa meditación para no llegar a errar en su razonamiento. Asimismo, los jueces deben ser prudentes de no cometer ningún error, ya que a raíz de su equivocación, una de las dos partes intervinientes podría llegar a quitarle dinero a la otra sin que le correspondiera. ¿Okay? Entonces, todo es por esto que nosotros tenemos que ser inteligentes, sabios, y cuando contemplamos que uno de los litigantes es un estafador, debe buscar la manera para lograr que su engaño se dé a conocer. Eso es para cuando nosotros estamos juzgando cualquier materia, en el día a día. No nos damos cuenta de una de las dos partes, está medio raro. Bueno, tengo que ver que no tengo que juzgarlo sin conocer la estafa, ¿ok? Pero si yo sé que hay algo que está funcionando mal, bueno, que como dice la famosa frase de la tía, que el Eterno saque toda la luz. Cuando escuchen a la tía Lucy, nosotros decimos tía Lucy, es Lucy, decir que el Eterno, o no tía, cuando el Eterno saque a la luz todas las cosas, prepárense, porque ahí viene. Así que hay que pedirle al Eterno que saque a la luz las cosas,
y va a hacer todo obrar para mejor. Y a pesar de que la obligación de ser prudentes en el juicio fue originalmente dirigida hacia los jueces, también cada uno de nosotros tiene este compromiso, como dijo Rabí Israel Salander, de bendita memoria, que cada persona es juez sobre sí mismo. Cada persona juzga y decide si lleva a cabo determinados actos o si privarse de ellos, asemejándose de esta manera en un juez. Por lo tanto, todos estamos incluidos dentro de estas obligaciones de ser prudentes en el juicio, meditando siempre sobre nuestros actos y nuestras conductas con detenimiento. Interesante, ¿no? Porque uno generalmente lo relaciona con otra cosa, con juzgar a los demás, pero también de juzgarnos a nosotros mismos. Y el otro día hablaba con alguien y decía, una persona, uno generalmente dice la persona puede cambiar, ¿no? Pero yo, meditando incluso sobre mí mismo, decía, la persona no cambia nunca. Las malas cualidades que uno tiene lo van a acompañar desde el principio hasta el final. Esto es una meditación mía. Ahora la persona elige a lo largo de toda la vida si ser o no ser. O cómo utilizar esas malas cualidades. Bueno, incluso hay un concepto de rectificar esas malas cualidades, esas supuestas malas cualidades, utilizarlas a favor de Yetzer Tov, del impulso del bien. Entonces, yo creo que uno tiene que juzgarse en cada momento, ¿no? A través de lo que dijeron los sabios, a la luz de esta Mishnah, uno puede entender que realmente tiene que juzgarse a sí mismo todo el tiempo. Incluso si ustedes, está escrito que si ustedes se juzgaran a sí mismos, no haría falta que el Eterno los juzgue. Es decir, que si nosotros mismos juzgáramos, distinguiéramos entre nuestros actos, el Eterno tendría mucho menos trabajo de castigos o de enseñanzas. Y se me fue acá. Vamos a pasar. Hay un mandamiento que dice, formen muchos discípulos. Y esto me hace acordar al maestro Yeshua, ¿no? Uno de lo más importante que dijo cuando estaban yendo, hagan discípulos. Muchos, porque justamente él dijo, desde acá hasta el fin del mundo. Hagan discípulos, muchachos. ¿Y esto qué quiere decir? Beit Hillel, la casa de Hillel, nos legó esta enseñanza de formar muchos alumnos, no conformándonos solo con aquellos que son aptos para prosperar en sus estudios. Y así dijo, a toda persona se le debe enseñar, ya que existieron muchos pecadores en el pueblo de Israel, que al acercarse al estudio de la Torá, salieron de ellos distinguidos sadikim, hasidim y buena gente. Interesante, ¿no? Había mucha gente que era pecadora, y esto es una esperanza muy grande, porque muchas veces la persona dice, no, yo cometí muchos pecados, no, con la vida que yo tengo, ¿qué me voy a hacer acercar al Señor? Y la Torá dice, formen muchos discípulos. Incluso Rabí Natán dice que muchos de entre estas personas salieron tzadikim, hasidim, que son, hasidim son bondadosos, y buena gente. Así que no hay que solamente preocuparse por aquellos que uno le tiene un libro y te devuelven un tratado, sino aquellos que les cuesta, aquellos que no han tenido una vida fácil, también una vida plagada de malas elecciones. Entonces hay que ayudar a esos también. ¿Cuánta obligación? O sea, no hay que preocuparse por uno mismo. También esto tiene que ver con, ok, yo me concentro ahora en mí y me trato de rectificarme a mí, ¿no? Sino que también significa mirá por tu prójimo, cuánta obligación que cae sobre cada uno de nosotros. Me acuerdo que en la iglesia decía, hay que tener los dos en el momento que apareció ¿cómo se llamaba? El movimiento de G12, pero había que tener aparte de los 12 un Timoteo, ¿no? Ya un discípulo que uno iba a encomendar luego. Bueno, si había algo bueno entre todo eso, eso es una buena visión. Uno tiene que formar discípulos. ¿Cuántos? Muchos. Porque hay que preocuparse por acercarse a la persona,
al hermano, tal vez están alejados, conocemos a muchos que están alejados, que están descarriados, y hay que ayudarlos a encontrar el camino de la Torá y de las mitzvot. Entonces, aquellos que se hayan desviado, también hay que ver que ameriten, ¿no? Cobijarse, como dice acá, bajo el manto de la santidad. Como proclama Shem, dice, bueno, esto lo decimos en la época de Teshuvá, regresen hijos rebeldes, en Jeremías 3:14. Esto es lo que anheló el Jasón Ish, que fue un sabio también, cuando dijo, ¿qué daría por estar entre aquellos tzadikim de la generación que hacen retornar a los alejados al servicio de Hashem? Así que tiene que ver mucho con lo que decía, la enseñanza que teníamos, ¿no? De que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, ¿no? Bueno, ven cómo está todo íntimamente relacionado. Hay mucho para decir sobre esto y poco tiempo. Y vemos la última frase. Bueno, voy a cerrar con esto. El Zohar se explaya sobre esto, de acercar a las personas que están lejos, y en la Parashá Terumá dice, si las personas supiesen el beneficio y el mérito que obtienen al acercar a los alejados de la Torá, correrían tras ellos así como corren tras la vida. Así que, qué importante, ¿no? Bastante importante. Dice, ven y fíjate aquel que acerca al rayá, al malvado, y realiza esfuerzos para que abandone el mal camino. Se eleva a una dimensión a la que no puede acceder ninguna otra persona. Yo veo muchas veces las madres, ¿no? de los chicos que estaban en drogadicción y delincuencia, y cuando los hijos vuelven y se hacen tzadikim, ¿no? Se hacen tzadikim, wow, esas madres es como que están elevadas a una espiritualidad y que uno no lo puede entender. No, está más allá del alcance. ¿Y por qué? Por tantas horas de oración, tanto ruego al Eterno, y que el hijo vuelva por mérito de ella. Wow, eso es un mérito tan grande que incluso el Zohar dice que es una dimensión a la que no puede acceder ninguna otra persona. Y por último dice, y hagan un cerco para la Torá. Y aquí la Mishnah hace referencia en hacer un cerco y un alejamiento para no llegar a cometer una transgresión, como está escrito en Baikra 18. Cuiden mis mandamientos, y explicaron los Jajamim, de bendita memoria, hagan un resguardo a mis mitzvot, a mis mandamientos. De aquí aprendemos que el Tribunal de Justicia debe imponer una ordenanza, instaurar decretos y crear cercos para que la persona se abstenga de transgredir alguna mitzvah. Y bueno, esto choca con muchísimo con lo que estuvimos estudiando nosotros. El mesianismo choca muchísimo, y el efrainismo también, porque no reconocen las takanot, que son los mandamientos del pueblo judío, los cercos que crearon los rabinos y las distintas asambleas de sabios, para evitar que justamente caigan en transgresiones. Tal vez en algunos casos llevados al extremo, pero no por eso dejan de ser legales. Obviamente es el dueño de la viña el que tiene que juzgar a sus propios siervos. De la misma manera, entonces podemos decir que observamos que en cuanto a las mitzvot del Nazir, ¿se acuerdan del Nazir, el Nazareo? Que a pesar de que la prohibición principal consiste en no beber vino, la Torá le prohibió también cualquier cosa que tenga que ver con él, como ser pasas de uva, y etc. Entonces de aquí la Torá les quiso transmitir a los jajamín que no deben ellos hacer una preservación, que deben hacer ellos una preservación y un cerco a la Torá. De la misma manera, cada uno tiene la obligación de hacer un resguardo de prevención para no vulnerar ninguna mitzvah. Y eso cada uno puede justamente autoprohibirse. Yo sé que en esto es muy peligroso para mí, bueno, me hago un cerco. No solamente no voy ir hasta ahí, sino que ya antes me voy a cortar. Y bueno, estos son tres aspectos cortitos que podemos sacar de la Mishnah 1
del capítulo 1 del Pirkei Avot. El número 1, no ser tan rápidos en sacar conclusiones, en juiciar a gente, y que también no seamos tan rápidos en tomar decisiones nosotros. Número 2, no preocuparse solamente de uno mismo, de, ok, ahora me voy a autocorregir yo y no tengo tiempo para nadie más. Había uno que tenía un cartelito que decía, estoy ocupado, autorreparación, self-repair, en inglés, y después me perdona Jenny que habla en inglés. Y número 3, justamente esto de hacer un cerco, autorresguardarse, no ir hasta el límite, ¿no? Cortar antes. Y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Yo les recomiendo que se consigan el libro o el PDF y que lo puedan ir analizando un poquito más. Pero estas 3 cositas están muy buenas para poder empezar. También nos da, en la introducción nos dio un cerco, perdón, un marco, nos dio un marco para poder entender de dónde viene todo esto. Y bueno, espero que les haya servido, que les haya sido bendición, y que bueno, estudien, hay mucho por conocer de parte del Eterno. Ahora estamos tratando temas básicos, pero yo los considero fundamentales y no existe algo simple en todo esto. Así que bueno, espero que les sirva. Les mando un abrazo muy grande y corto acá la grabación.